Dijo que necesitaba probar la separación porque, según ella, me volvía aburrido. Acepté la prueba, y cerré el grifo, cuentas congeladas y cobertura médica cancelada. En 48 horas, el sueño de libertad se convirtió en su peor despertar. Tengo 42 años y trabajo como analista de datos. Mi mundo siempre se ha sostenido en la lógica, los patrones y los resultados calculados. Ahí encuentro seguridad y estabilidad. Mi esposa, Jessica, de 38, solía decir que compartía esos mismos valores. Durante 15 años me llamó su roca. Ese fue mi papel, proveer, apoyar y sostener un ritmo estable para que ella pudiera perseguir sus cambiantes pasiones. Primero quiso un negocio de cerámica que solo generaba pérdidas. Luego, decidió ser instructora de yoga a medio tiempo. Yo pagaba la hipoteca, manejaba las inversiones, me ocupaba del seguro médico. Siempre lo vi como un equipo, yo construía el barco, ella era la vela. Pero el jueves pasado, esa misma vela declaró que el barco era su prisión. Me sentó en la sala, la misma que había mandado redecorar en tonos neutros el otoño anterior, y evitó mirarme a los ojos. Fijaba la vista en un jarrón decorativo que había costado más que mi primer coche. David, dijo con esa voz suave, casi terapéutica, que siempre anunciaba que iba a soltar una bomba emocional. Necesito espacio. Siento que me estoy perdiendo a mí misma, ¿sabes? No respondí. Aprendí que ese tipo de introducciones no son para el oyente, sino para dar valor al que habla. Ella siguió, dándome una especie de palmada verbal en la espalda. Eres un buen hombre, un gran proveedor, pero ya no eres divertido. Nosotros ya no somos divertidos. Todo está demasiado planificado, demasiado seguro. Necesito volver a sentirme viva, encontrar mi propio camino. Yo la observaba en silencio. Me fijé en la viga de madera decorativa que ella había insistido en colocar sobre el mueble de la televisión, algo totalmente innecesario que me costó el bono anual completo. En ese instante, mientras hablaba de diversión rodeada por la seguridad que yo había construido, algo no se rompió dentro de mí, se endureció. Todas esas piezas dispersas se encajaron en un patrón claro. Los mensajes secretos y risueños a todas horas. La ropa deportiva de marcas exclusivas que yo ni conocía. Su repentina devoción por un supuesto gurú espiritual llamado Alejandro, quien, por coincidencia, también era su nuevo compañero de tenis. Todo quedó perfectamente alineado en una conclusión obvia y devastadora. La miré de verdad, como si fuera la primera vez en años. Sus mallas de $200, la manicura impecable en la mano que llevaba 2 semanas sin usar el anillo de casada porque, según ella, interfería con su energía. Ella esperaba que yo suplicara, que prometiera emociones, que planeara un viaje a Bali, que intentara convertirme en alguien distinto. Hecho, dije. La palabra cayó como una piedra en un estanque en calma. No era la reacción que ella había anticipado. Arrugó el ceño. ¿Hecho? ¿Así nada más? ¿Ni siquiera vas a luchar por nosotros? Acabas de pedirme una separación de prueba, contesté con voz firme, controlada. Estoy aceptando tus condiciones. Esto es lo que querías, deberías alegrarte. Se quedó desconcertada, como una actriz cuyo compañero de escena había saltado al monólogo final. Bueno, sí. Está bien. Voy a empacar. Subió las escaleras y yo no la seguí. Solo escuché los cajones abriéndose y cerrándose, el sonido de mi vida siendo desmantelada. Por un momento sentí una ira ardiente, ganas de estrellar ese ridículo jarrón contra la pared. Después me invadió una tristeza demoledora. Pensé en la chica con la que me casé, aquella que se emocionaba con comer pizza barata en el suelo desnudo de nuestro primer departamento diminuto. ¿Dónde había quedado? Me permití sentirlo todo durante 1 hora, el enojo, la pena, la frustración. Luego, cuando las emociones empezaron a disiparse, mi mente ya estaba funcionando. Una separación no es solo un capricho emocional, es un hecho legal, con reglas y consecuencias. Ella quería una nueva vida. Yo solo me encargaría de que empezara de verdad. Mi primera llamada no fue al banco, sino a una abogada de familia muy recomendada, Gabriela. Dejé un mensaje en su buzón, y media hora después, tenía un correo para agendar una cita al día siguiente. Tras una noche en vela, me senté en su despacho y le conté todo. Ella escuchó con atención, sin gestos de sorpresa ni juicios. Cuando terminé, me dio instrucciones claras y metódicas, no para vengarme, sino para protegerme. El momento de la separación es un punto legal crítico, David, me dijo. Cada decisión que tomes de aquí en adelante debe ser transparente y defendible. Con su guía, dediqué ese viernes entero a tomar medidas cuidadosas. Separación financiera. Abrí una nueva cuenta bancaria individual. No vacié la cuenta conjunta porque eso podría parecer abuso económico, en cambio, dejé un fondo de $4.000 como colchón de transición y moví el resto de mis ahorros salariales a la nueva cuenta segura.
También pedí a recursos humanos que mi sueldo entrara directamente allí. Todo lo documenté con fecha y hora, dejando constancia de que fue posterior a la separación. Créditos y deudas. Yo era el titular principal de nuestra tarjeta de crédito, y Jessica solo era usuaria adicional. Llamé a la compañía, informé de la separación legal y cancelé de inmediato su acceso. Me hice cargo de la deuda pendiente, casi $8.000. Fue una amputación limpia. Seguros y beneficios. Entré al portal de mi empresa, actualicé mi estado civil como separado legalmente, lo que activó un cambio en los beneficios. El sistema confirmó que la cobertura de Jessica terminaría al final de ese mismo mes. Era 15 de junio, lo que significaba que solo le quedaban 15 días de cobertura. Y así, mientras ella empacaba convencida de que estaba abriendo una puerta hacia la libertad, yo me aseguraba de que cada paso quedara asentado con bases firmes y legales. La notificación oficial sobre la cobertura de continuación cobra, según el sistema de la empresa, debía enviarse a nuestra dirección en un plazo máximo de 10 días hábiles. Ese papel aparentemente frío y administrativo era, en realidad, un punto de quiebre fundamental. Todo giraba alrededor de un detalle, el medicamento que Jessica utilizaba para controlar sus migrañas crónicas, Maxalt. Sin seguro, ese tratamiento superaba los $600 mensuales, una cifra que hasta entonces ella jamás había tenido que enfrentar por sí sola. El sábado apareció en la casa para recoger más de sus pertenencias. Traía un aire ligero, casi teatral, como si estuviera protagonizando la aventura más emocionante de su vida. Recorrió la sala con pasos calculados y mirándome con una sonrisa que mezclaba lástima y superioridad, soltó: «Espero que no te sientas demasiado solo recorriendo esta casa enorme». Yo respiré profundo, manteniendo el control. «Me las arreglo», respondí con calma, mirándola de frente. «Por cierto, ya inicié el proceso formal. Quería que lo supieras». Ella levantó los ojos de la pantalla del móvil, apenas un instante, como si aquella frase no tuviera peso alguno. «¿Proceso? ¿Qué proceso?», preguntó distraída, deslizando aún el dedo sobre el teléfono. «La separación», contesté con voz serena. «Los asuntos legales, abogados, lo típico. Probablemente quieras consultar con uno». Su reacción fue reírse con ligereza, como si yo estuviera exagerando, como si nada de aquello pudiera afectarla. «Ay, David, no seas tan dramático. Solo es un ensayo, ya hablaremos en unas semanas». Ese fue el instante en el que confirmé lo que ya intuía, no tenía la menor idea de lo que había puesto en marcha. En su mente, yo seguiría allí, inmutable, sosteniendo la estabilidad de todo mientras ella salía a explorar su libertad. Pero se equivocaba. Bastaron 5 días para que aparecieran las primeras grietas en su nuevo mundo. El miércoles recibí un mensaje suyo, desesperado y con un tono disfrazado de incredulidad. «David, esto es rarísimo. Mi tarjeta fue rechazada en Lululemon. La cajera fue grosera. ¿Puedes llamar al banco? Seguro es un error del sistema». Me tomé unos segundos antes de contestar, no porque dudara, sino porque quería dejar claro que esa nueva realidad no admitía retrocesos. «No hay error de sistema, Jessica. Cancelé tu tarjeta suplementaria la semana pasada. Estamos separados. Y ahora nuestras finanzas también». A los pocos minutos llegó su respuesta, cargada de indignación. «¿Qué? No podías hacerme eso. Necesitaba ese conjunto. ¿Cómo se te ocurre cancelarla sin hablar conmigo antes? Si te lo dije», le recordé. «Te avisé que iniciaba el proceso legal. Esto forma parte. Usa la tarjeta de débito mientras tanto». Durante varios minutos, en la pantalla de mi móvil aparecieron y desaparecieron los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo. Podía imaginarla en su apartamento, revisando apresuradamente el saldo de la cuenta conjunta, intentando convencerse de que aún tenía margen de maniobra. El colchón de $4.000 le dio un respiro momentáneo, pero el mensaje era inequívoco: la corriente infinita de dinero a la que estaba acostumbrada había sido interrumpida. El sábado siguiente, a las 9 en punto de la mañana, el timbre de la casa sonó con insistencia. Cuando abrí la puerta, allí estaba Jessica, y no venía sola. Había traído a su madre, Patricia, como refuerzo moral. Patricia irrumpió en la entrada como si fuese una jueza de carácter divino. Para ella, los deseos de su hija siempre habían tenido la fuerza de mandatos celestiales, y mi rol en esta tierra no era otro que financiar cada uno de ellos. «David, exijo que me expliques qué está pasando aquí», tronó con una voz que resonó en todo el vestíbulo. Jessica permanecía detrás, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, irradiando una mezcla de orgullo y rabia. «Le cancelaste la tarjeta. ¿Qué tratas de conseguir? ¿Humillarla?». Me mantuve firme, mi tono no se movió un milímetro. «Estoy estableciendo límites financieros, Patricia. Es lo normal en una separación legal». Fue entonces cuando Jessica explotó. «¿Normal?
Esto no es un contrato de negocios, es mi vida. Lo haces para controlarme, para castigarme por no conformarme con esta rutina gris y predecible. La miré fijamente y respondí sin elevar la voz. No te castigo. Simplemente te entrego lo que pediste. Dijiste que querías otra vida, tu propio camino. Ahora estás enfrentando las consecuencias reales de esa decisión. La vida estable y predecible que tanto criticabas era la que también pagaba todo. Hubo un silencio pesado. Luego añadí el golpe final. Y ya que hablamos de logística, debo notificarte algo más. Ya informé a mi empleador de nuestra separación. Como resultado, tu cobertura de seguro médico, dental y de visión terminará al final de este mes. Eso es en 10 días. Te llegará un paquete de cobra con las instrucciones para continuarla, pero a partir de ahora será tu responsabilidad. El color se esfumó de su rostro. Patricia, desconcertada, preguntó con voz entrecortada. ¿Y eso qué significa? Jessica respondió en un susurro roto. Mi medicamento para las migrañas, sin seguro son más de $600 al mes. Así es, confirmé con frialdad. Tendrás que presupuestarlo. Y la prima completa de cobra rondará los $900 mensuales. Patricia se llevó la mano al pecho, indignada. Eso es inhumano. No puedes hacerle esto. Ella tiene una condición médica. Jessica tiene 38 años y decidió separarse del esposo que le garantizaba esa cobertura. Esto no es crueldad, es una consecuencia natural, respondí con firmeza. Ella quería aprender a andar sola. Este es el primer paso. Jessica rompió en lágrimas de ira, los ojos enrojecidos por la mezcla de miedo y frustración. Tú no eres así, David. Te volviste cruel. Voy a llamar a un abogado, y lo vas a lamentar. Me parece lo correcto, contesté sin alterar el tono. Ya contraté el mío. Se llama Gabriela. El hecho de que estuviera preparado, que hubiera tomado medidas antes que ella, la desarmó por completo. Me observó como si estuviera frente a un desconocido. Tomó del brazo a su madre y salió de la casa con pasos furiosos. La batalla apenas había comenzado. 2 semanas después llegó la inevitable notificación. El sobre contenía la primera arremetida de su abogada, un documento que parecía una novela dramática más que un escrito jurídico. Allí me describían como un monstruo manipulador que, en un arranque de rabia, había abandonado a una esposa frágil con la intención de someterla a la fuerza. El escrito exigía que restableciera inmediatamente el apoyo financiero, que cubriera sus gastos legales y, además, que aceptara un acuerdo de manutención desmesurado y a largo plazo. Lo envié sin demora a Gabriela, mi abogada. Apenas lo revisó, me llamó y dijo con voz tranquila. Es una táctica de choque. Quieren asustarte con acusaciones exageradas para que cedas en un mal acuerdo. Pasó días enteros analizando cada línea y preparando una respuesta precisa, serena y demoledora. El resultado fue impecable, un escrito meticuloso en el que se desmontaban una por una las acusaciones, y donde se dejaba constancia de que yo había actuado con responsabilidad y bajo asesoría legal, separando las finanzas después de que Jessica abandonara el hogar conyugal. En el documento también quedó claro que no habría restitución de fondos. Y lo más importante, el contraataque estaba en marcha. Había decidido arriesgarme y contratar a un investigador privado. No fue barato, y requirió 3 días completos de seguimiento, pero cada centavo valió la pena. El informe que me entregó era meticuloso, incluía fotografías con fecha y hora exactas en las que se veía a Jessica entrando y saliendo repetidas veces del departamento de Alejandro. Incluso había una imagen muy clara de ambos compartiendo un desayuno íntimo en su balcón. Todo ese material lo adjuntamos a nuestra respuesta legal, junto con un mensaje de texto que provenía del propio Alejandro. En la contestación presentamos de manera formal que Jessica había mantenido una relación adúltera, la verdadera causa de la separación. Pero Gabriela, mi abogada, no se conformó solo con eso, añadió una moción demoledora. Presentamos un pedido de pruebas, alegando que existía una disolución de bienes matrimoniales. Sostuvimos que, durante meses, Jessica había estado usando dinero de nuestro matrimonio, mis ingresos, para costear su aventura. Solicitamos acceso a sus estados bancarios y, lo más importante, emitimos una citación judicial contra Alejandro para obtener sus registros financieros. Queríamos saber hasta qué punto mi dinero había financiado sus regalos, cenas y viajes. La reacción no tardó en llegar. Una semana después recibí una llamada desde un número bloqueado. Era Alejandro, y aquel aire de gurú seguro de sí mismo había desaparecido. Lo escuché tartamudear, con la voz quebrada como la de un universitario asustado. Oye, David, creo que todo esto es un enorme malentendido. No lo creo, Alejandro, respondí con frialdad, cada palabra como un golpe seco. Desesperado, me dijo que no quería verse arrastrado a este asunto, que él solo era un simple entrenador de tenis y que todo eso podía arruinar su reputación. Mi respuesta fue firme.
Tu reputación es asunto tuyo, pero mis finanzas son mías. Jessica gastó miles de dólares provenientes de mi salario para mantenerte. Legalmente, eso es fraude, y ahora eres testigo material en un proceso de divorcio. Puedes colaborar o explicarle a un juez por qué crees que no deberías hacerlo. Escuché cómo respiraba con dificultad antes de balbucear que ella le había dicho que nuestro matrimonio ya estaba acabado y que era cuestión de tiempo. Mi réplica fue contundente. Perfecto, entonces no tendrás problema en declarar eso bajo juramento en una deposición. Y colgué. Fue en ese instante cuando el muro de consecuencias chocó contra el castillo de privilegios en el que vivían. Desde entonces, Jessica y su madre, Patricia, no dejaron de acosarme con llamadas. Los mensajes de voz eran una mezcla caótica de gritos, amenazas de condena eterna y súplicas llorosas pidiéndome que no destruyera su vida. Decían que yo ya no era el mismo hombre al que Jessica había elegido como esposo. Y tenían razón, el hombre que ella conoció habría tragado el dolor en silencio, el hombre que quedó después de su traición solo estaba analizando los hechos, y los datos no estaban de su lado. Finalmente, el divorcio se resolvió hace 2 semanas. El proceso, que duró poco menos de 8 meses, fue sorprendentemente rápido para un caso tan conflictivo, según me explicó Gabriela. No terminó con un espectáculo en la corte, sino con el derrumbe total de su argumento. Alejandro resultó ser la pieza clave. El simple temor de tener que exponer públicamente sus finanzas y su rol en la aventura lo hizo claudicar. Su abogado contactó a Gabriela para negociar, Alejandro entregó una declaración jurada completa con tal de ser retirado del proceso. En ella detalló toda la relación, confirmando que había comenzado mucho antes de la separación. Para salvarse, no dudó en arruinar por completo la posición de Jessica. Con la infidelidad probada y las pretensiones económicas de ella reducidas a nada, su temida abogada se dio cuenta de que el caso estaba perdido y para evitar más gastos, la presionó para que llegara a un acuerdo. Consecuencias finales. La casa, la vendimos, al ser el activo principal del matrimonio. La ganancia se dividió 50/50 según la ley estatal. Con mi parte pude dar la entrada de un cómodo condominio, más pequeño pero suficiente. La parte de Jessica fue un pago único, el último que recibirá de mí. Pensión conyugal, intentó luchar por una fuerte manutención, pero fracasó. Por el peso de las pruebas sobre su infidelidad y el uso indebido de los fondos, el juez solo le concedió 2 años de una pensión mínima y temporal, destinada únicamente a sostenerla mientras consigue empleo estable. Disipación de bienes, probamos, con registros bancarios, que había gastado más de $15,000 en su aventura. Ese monto fue descontado directamente de su parte de la venta de la casa y adjudicado a mí. En resumen, terminó pagándome por financiar su propia traición. Hoy sus vidas tomaron un rumbo muy distinto al que imaginaban. Jessica vive en un modesto apartamento alquilado y trabaja como administradora en una empresa de jardinería, aferrándose a una rutina gris. En redes sociales ya no presume lujos, apenas comparte frases motivacionales que suenan vacías. Alejandro, en cambio, terminó alejándose de ella en cuanto los problemas legales lo alcanzaron. Desde entonces su reputación en el club se ha deteriorado y ha perdido buena parte de sus clientes. Patricia, su madre, carga ahora con una hija que depende de ella emocional y económicamente, frustrada al ver que aquella vida de apariencias se derrumbó por completo. Yo, en cambio, he elegido reconstruirme. Durante meses todo fue un proceso doloroso de papeleos, audiencias y estrategias legales. Pero una vez que todo concluyó, tuve que enfrentarme al silencio de mi propia vida y aceptar que 15 años se habían esfumado en un engaño. Con ayuda de un buen terapeuta aprendí a no ver la traición como una herida abierta, sino como una lección que me recuerda lo peligroso que es acostumbrarse a ignorar las señales. Hoy mi nuevo condominio es mi refugio. No es grande, pero es mío y lo he llenado con cosas que me hacen sentir en paz, mis libros, mi sillón favorito y una cafetera alemana que, aunque complicada, me regala cada mañana un café perfecto. Esa rutina sencilla se ha convertido en un pequeño recordatorio de que puedo disfrutar de lo cotidiano sin depender de nadie más. He redescubierto viejos intereses. Salgo a caminar, exploro senderos los fines de semana y disfruto de un silencio que antes parecía imposible. No siento la necesidad de demostrar nada. Ya no se trata de venganza, ni de tristeza, se trata de haber recuperado el control sobre mi vida. Y aunque me costó entenderlo, lo que tengo ahora no es soledad. Es espacio. Es calma. Es la certeza de que, después de todo, lo que parecía un final fue en realidad el comienzo de una etapa más auténtica.